listo para ayudarme. Dios mío, estos eran adictos, pero lamentablemente no puedo agarrarlos porque todavía no es secreta. Y nuestro Mini ya se transformó en un Centurala. El primer Breakfast God es el Cocofanto Elefante. Aquí está el Cocofanto Elefanto. Logramos atrapar nuestro primer Breakfast God y voy a poner al Cocofanto Elefanto en su lugar. Como dije, con este tipo de Breakfast podemos conseguir Breakfast God y también descubrir secretos valiosos y ocultos en el juego. Buenas noches, colegas. El día de hoy continuamos la semana del contador público. Hoy día jueves toca exponer al colega César Orlando Cernacuya el tema normas internacionales de contabilidad del sector público aplicadas al gobierno regional de Ucayali. Cuando hablamos del colega Cerna podemos establecer o podemos mencionar su hoja de vida. Es contador público por la Universidad Nacional de Ucayali, bachiller por la Universidad Nacional del Callao, magíster en gestión empresarial por la Universidad Nacional Hermino Balizán de Huánuco, docente de la Universidad Privada de Pucallpa, Ucayali, subcontador de la compañía minera Caudalosa, es contador general del gobierno regional de Ucayali, formador de normas internacionales de contabilidad, certificado por la Junta de Decanos y actualmente es funcionario dentro del gobierno regional. Colega Serna, ponemos a disposición el micro para que usted nos diserte sobre normas internacionales de contabilidad del sector público aplicadas al gobierno regional de Ucayali. Bueno, adelante, colega. Muchas gracias, colega decano. Bueno, pues buenas noches a todos ustedes, queridos colegas. Es un honor para mí continuar con el mes del contador público, ya que celebramos pues el 11 de septiembre el día de la creación del contador público colegiado. En ese sentido, colegas, el Consejo Directivo, bajo el, la dirección de nuestro colega decano, doctor José Pedro Cano Figueroa, estamos el día de hoy con el tema las LIC sector público aplicadas al Goreo. Primeramente, vamos viendo los sistemas administrativos, normas internacionales de contabilidad del sector público. Entonces, sistemas administrativos. Los sistemas administrativos en el sector público son los siguientes: gestión de recursos humanos, ahí tenemos ustedes en el cuadro, adquisiciones, sus entes rectores respectivos, tesorería, lo maneja la Dirección Nacional de Tesorería del MEF, Comisión del Estado, Secretaría de Gestión Pública del PCM, Control, la Contraloría General de la República, Defensa Judicial del Estado, ¿no? Planeamiento estratégico, inversión pública, contabilidad, Dirección Nacional de Contabilidad Pública del MEF, Planeamiento Público, Dirección Nacional de Contabilidad Público del MEF, Presupuesto Público, Dirección Nacional de Presupuesto Público de Dirección Nacional de Presupuesto Público del MEF. Tipo de sistemas. Los sistemas administrativos que tienen ustedes y se reúne la utilización de los recursos en las entidades públicas, promoviendo la eficacia y eficiencia de su uso. Constituyen el medio para la realización de los procesos de gestión relacionados con las funciones sustantivas de la entidad, ejercidas directamente sobre su ámbito de competencia, indispensables para el cumplimiento de su finalidad. Ahí tenemos todo referente a lo que es la administración financiera del sector público, que se aplican a nivel nacional en todas las entidades públicas del Estado, en este caso en los gobiernos regionales.
¿no? Ahí tenemos todas las áreas, ¿no? Sistema de gestión de recursos humanos, de abastecimiento, ¿no? De endeudamiento público, todo está centralizado en la administración pública financiera del sector público, ¿no? Ahí tenemos también, ¿no? Sistemas de tesorería, sistema de defensa jurídica del Estado, sistema nacional de contabilidad, sistema nacional de presupuesto público. La administración pública financiera del sector público. ¿Cómo está financiado el sector público? Ahí tenemos sistema administrativo de recursos humanos, sistema administrativo de abastecimiento, sistema nacional de endeudamiento, sistema nacional de planeamiento estratégico, sistema nacional de tesorería, sistema nacional de control, sistema nacional de contabilidad, ¿no? Lo que nos importa bastante, todos los sistemas son importantes y tenemos que ser aplicados en todas las entidades del sector público, ¿no? El sistema nacional de contabilidad pública establece las normas y procedimientos para elaboración de información financiera y presupuestal de las entidades del Estado. Sistema de presupuesto público también nos dice que es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos técnicos e instrumentos que conducen al proceso presupuestario del Estado. Entonces, ustedes pueden apreciar claramente todos los sistemas que narran las entidades públicas. Sistemas y procesos de entidades públicas. Tienen ustedes, en entidades públicas están los presupuestos de las unidades ejecutoras, tesorería de unidades ejecutoras. Tenemos así también el presupuesto público. Están todos los cuadros que podemos ver en todas las áreas en las cuales todo el sistema se da en los procesos en entidades públicas del Estado, ¿no? Áreas diversas de ejecutoras, almacén, patrimonio, contabilidad, ¿no? Se marca pues en sistema financiero, tributos, contabilidad pública de la nación, bienes nacionales, ¿no? Aquí nosotros tenemos que tener bastante cuidado para revisar todo ese tipo de estos sistemas ser aplicados en las entidades públicas del Estado. Rectoría de los sistemas sanitativos del sector público. Gestión de recursos humanos. Los sistemas de abastecimiento, sistema nacional de tesorería, Servir, el OCE, Defensa Jurídica del Estado, la CEPLAN, la Organización de la Gestión Pública de Programación Anual y Gestión de Inversiones, Sistema Nacional de Contabilidad, Sistema de Endeudamiento, Sistema Nacional de Presupuesto Público. Ustedes pueden apreciar, todo está dentro de sistemas que el sector público tiene que aplicar, ¿no? Sistema administrativo del sector público. Los sistemas administrativos, ahí tenemos conjunto de elementos, usuarios, datos, programas y resultados. Vean ustedes los cuadros ahí, todo cómo se va rotando todos estos elementos, todos los sistemas administrativos, conjunto de elementos. Sistema administrativo consolidado. Abastecimiento. ¿Dónde se va a centralizar todo? Sistemas administrativos de la contabilidad, esa tesorería, abastecimiento, gestión de recursos humanos, presupuesto público, bienes del Estado, planeamiento estratégico, control, defensa jurídica del Estado, moderación de gestión pública, inversión pública y endeudamiento público. Se centraliza todo en sistemas administrativos de contabilidad. Todo está centralizado efectivamente en la contabilidad de los sectores, en este caso de los gobiernos regionales, el gobierno regional de Ucayali. Entonces, todo eso se basa, pues, como tienen ustedes conocimiento, que ya se está aplicando las normas internacionales de contabilidad del sector. El IFAC, International Federación de Controles a nivel mundial. Dice, Manual de Pronunciamiento Internacional del Sector, edición 2021. Se viene aplicando desde el año 2021, se pueden apreciar. Y tenemos ahora ahí, ¿qué hay, no es cierto? Cuando se aprueban normas internacionales del sector de contabilidad del sector público, edición 2020. Y derogan las normas contables que se oficializaron con resolución directoral número 010-2018, con ley de finanzas y instituciones
resolución directoral 010. Artículo 3, derogación de la resolución directoral 010-2018. Deroga esa resolución directoral 010-2018, F51, que oficializa el marco conceptual para la información financiera con propósito general de las entidades del sector público y las normas internacionales de contabilidad del sector público, DICS-SP. Edición 2017 fue derogada. Artículo 1. Objeto. Nos dice que se aprueban normas internacionales de contabilidad del sector público emitidas por el Consejo de Normas Internacionales del Sector Público, (IAPS), por las siglas en inglés. La Federación Internacional de Contadores IFAC, por sus siglas en versión en español, corresponde a la edición 2020. Los títulos se detallan en el anexo que forma parte del presente resolución, en el marco de lo dispuesto en el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Legislativo 1438 del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad. ¿En qué consisten las NICS-SP? Entonces, aquí vemos todos que las normas internacionales consisten, que han sido emitidas por el Organismo Internacional de Nueva York, ¿no es cierto? Las NICS inicialmente estaban alineadas por las normas internacionales de información financiera emitidas por el órgano internacional ubicado en Londres y IAPS. ¿Cuáles son las características del sector público? Tenemos las características: información estadística, transacciones sin contraprestación, presupuesto aprobado, naturaleza y longevidad del sector público, naturaleza y propósito de los activos y pasivos, rol regulatorio. Son las características del sector público que se aplican en todas las entidades y también en el gobierno regional de Ucayali. ¿Qué es un marco conceptual? ¿Por qué es necesario un marco conceptual en la contabilidad financiera? Entonces decimos, claro, ¿no? Un marco conceptual es un sistema de objetivos y principios que puede dar lugar a normas coherentes, consistentes y que prescriben la naturaleza de la función y los límites de la contabilidad financiera y los estados financieros. Un marco conceptual es necesario en la contabilidad financiera por los siguientes motivos. 1. Permitirá al IAPS permitir normas más útiles y coherentes y consistentes en el. 2. Los nuevos problemas se resolverán de manera más rápida y consistente al tomar como referencia un marco existente de teoría básica. 3. Aumentará la comprensión del usuario, los estados financieros, los informes financieros y confianza en estos. Mejorará la comparabilidad entre los estados financieros. Entonces ahí tenemos las 4, ¿no es cierto? Los nuevos problemas se resolverán de manera rápida y consistente al tomar conciencia de un marco consistente de teoría básica. O sea, las NICS nos van a permitir, ¿no es cierto?, resolver problemas más rápido y tendremos estados financieros más consistentes. Aumenta la comprensión del usuario de estados financieros los informes. Efectivamente, con las normas internacionales, todos los usuarios tendrán mayor comprensión del contenido de los estados financieros, ¿no? Y su confianza en estos, ya que serán más claros, más detallados y habrá más transparencia en los estados financieros. Mejorar la comparabilidad de estados financieros. Así es. Es uno de los principios de los estados financieros, la comparabilidad de periodo a periodo de un estado financiero con otras entidades. Es clarísimo esto y ahí es. ¿Qué cosa es la teleología? Aquí tenemos, por ejemplo, la pirámide, objetos, ¿cierto? Relevancia, representación fiel. Hipótesis de negocio en marcha. Hipótesis de negocio en marcha, características, comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad. Ahí vemos bien claro cuáles son las características de un negocio en marcha, de una empresa en marcha. Dice comparabilidad, comparable, los financieros son operativos, periodo a periodo. Es verificable, por supuesto que todo debe ser verificado mediante que, mediante las auditorías o la revisión del estado financiero. Y oportuno. Y también comprensibles. La información financiera debe ser comprensible y debe ser clara y concisa. No, mención de costo. Concepto de mantenimiento de capital. Definición de elementos, criterios de reconocimiento, criterios de valoración. Teología, dice. Teología es una palabra que proviene del hebreo que significa fin y logos, que significa discurso, por lo que esa etimología indica que se trata de una disciplina encargada
del estudio de las finalidades. En efecto, la teología es una rama de la corriente filosófica llamada metafísica y tiene como objeto el estudio fundamental, finalidades y objetivos finales de toda clase de procesos. En definitiva, no es más que una preocupación por el sentido de las cosas del mundo. Misión, párrafo 1. En el marco conceptual para la información financiera con propósito general, las entidades del sector público, ¿no?, establece y explican los conceptos que han de aplicarse en el desarrollo de las NIC-CP y las prácticas recomendadas, ¿no?, aplicables a la preparación y presentación de información financiera con propósito general de las entidades del sector. Clarísimamente, nos dice bien claro que las normas NIC-CP nos guían, son prácticas y recomendadas aplicables para preparar estados financieros de propósito general. Ya hemos visto que hay varios principios que se van a aplicar en los estados financieros para las normas internacionales. Marco conceptual, no establece requerimientos normativos, se establece conceptos, el IFAC, la Federación de Controles Públicos, reconocimiento, medición y presentación. Marco conceptual para información financiera con propósito general del sector público. Función. Ahí dice el marco conceptual, los conceptos que sustenten información financiera de las entidades públicas que adoptan la base contable de acumulación o de venta. El Consejo de Normas Internacionales del Sector Público ya aplicar esos conceptos en el desarrollo de las normas internacionales de control del sector público y las guías prácticas recomendadas, aplicables a la preparación y presentación de informes financieros con propósito general de las entidades del sector. O sea, todos los estados financieros deben ser de propósito general de tal manera que puedan ser entendibles y comprensibles por todas las personas y todos los usuarios que necesitan tener información sobre el destino de los recursos o los impuestos que la comunidad o los contribuyentes han aportado para el desarrollo de su país, su región o su comunidad. Marco conceptual para información financiera con propósito general. Autoridad. El marco conceptual no establece requerimientos normativos para la información financiera de las entidades del sector público que adoptan las NIC-CP, ni anula los requerimientos de las NIC-CP, no. Los requerimientos normativos relativos al reconocimiento, medición, presentación, selección de ciertos sucesos y actividades sobre lo que forma la información financiera de la general se especifican en las NIC-CP, están especificadas en las NIC-CP. Información financiera, con propósito general. Ahí dice bien claro, son informes financieros que pretenden atender necesidades de información de los usuarios que no son capaces de requerir la preparación de informes financieros, de medida que satisfagan sus necesidades específicas de información. Ejemplo, dice bien claro, los estados financieros planadores publicados en el gobierno local, por lo general serán considerados un informe de propósito general, porque satisfacen las necesidades de información del electorado y los contribuyentes, entre otros usuarios. Estos usuarios, por lo general, no pueden solicitar información adaptada a sus propias necesidades específicas, sino que deben basarse en los estados financieros publicados para evaluar la manera en que el gobierno local está utilizando sus recursos para cumplir con sus objetivos. Compare esto con las cuentas mensuales gerenciales preparadas para uso interno. Estas son preparadas para el beneficio de los usuarios como gerentes superiores, quienes pueden requerir la preparación de información específica de sus necesidades y, por lo tanto, no cumplirían con la definición de un informe financiero con propósito general. Entonces, estamos viendo bien claro que los estados financieros, ¿no? La información financiera debe tener, ¿no?, el propósito general de que todos los usuarios entiendan, que sea claro y los informes que se den, ¿no?, los usuarios tienen la capacidad de poder entender que sus recursos, sus contribuciones han sido bien aplicadas y bien distribuidas para el bienestar de su comunidad o de su país y su región. Bien claro está aquí que para eso sirven las normas internacionales, dice CP. Marco conceptual para la información financiera con propósito general de ciudades. Los IPG, o sea, la información financiera, engloban estados financieros incluyendo sus notas, la presentación de información que mejora, complementa y amplía los mismos.
Estados financieros más otros es igual a información financiera y proceso general, complementar, mejora y amplía. Otros, los estados financieros tienen que ser presentados también con otros informes más que amplían más en detalle de qué se trata. Se debe revelar en forma clara y concisa el contenido de los estados financieros. Por ejemplo, muchas veces se presentan los estados financieros en forma, como les digo, bien resumida, 1 o 2 líneas, ¿no es cierto? Hay 2 millones de soles por cobrar, de las cuentas por cobrar, 2 millones de soles que están pendientes de cobro, dicen, por ejemplo. O tenemos cuentas por pagar de tal. Y eso es todo, que había una variación. Eh, el periodo anterior nos dieron 2 millones, ese año nos dado 5 millones y una variación de tal. Y nada más ahí queda, la nota de estados financieros, pero no detalla más, no revela más. Y por lo tanto, lo que se pide con esto es, con esas normas, es de que los estados financieros tienen que ser más detallados, más amplios, más precisos. Deben ser anexados en forma detallada para qué, de qué manera y por qué razón existen esas cuentas por cobrar o esas cuentas por pagar. Objetivos y usuarios de información financiera y producción general. Ahí tenemos. Marco conceptual para información financiera con producción general necesidades del sector público. Usuarios. El Congreso de la República requiere información financiera que ellos se encargan de hacer. ¿Qué cosas hacen? No sé, la cuenta general. No se encargan, ellos ven, tienen que estar al tanto de qué manera todos los gobiernos regionales tienen que al Congreso enviar en qué fue distribuido o fue ejecutado los presupuestos otorgados a cada entidad pública del Estado, o las regiones en este caso. Los contribuyentes tienen derecho a conocer, las auditorías también, los prestamistas, el Estado también se endeuda, hace préstamos a las financieras, a entidades mundiales, ¿no es cierto? Y los proveedores que también tienen cuentas por cobrar con el Estado y también tienen derecho a conocer y a saber, ¿no? En forma clara y concreta que los estados financieros deben ser amplios, ¿no? Concretos, claros, concisos. Ahí tenemos, por ejemplo, los principios de los estados financieros del Consejo General. O sea, comparabilidad, comprensibilidad, relevancia, reputación fiel, oportunidad y verificabilidad. Entonces, la comparabilidad. Periodo a periodo se comparan los estados financieros, así como también los estados financieros pueden ser comparados con otras entidades, ¿no es cierto? Para saber, ¿no es cierto?, de qué manera, cómo está yendo la distribución de las cuentas de la República o de las entidades regionales. Comprensibilidad, principio también donde los estados financieros deben ser claros, comprensibles y concisos. Relevancia, debe ser relevante en su información, ¿cierto? El estado financiero relevante deben ser claros. Representación fiel. Se representan financieros en forma clara, fielmente, sustentado lo ocurrido, ¿cierto?, durante el proceso contable, los registros contables, para obtener los resultados y los saldos de las cuentas que marcan los estados financieros al final de cada periodo. La oportunidad. La información debe ser oportuna, clara y precisa cuando se requiere. Verificabilidad, porque todos los estados financieros y cada año se hacen las auditorías y se verifica de forma clara de qué manera han sido distribuidas o han sido ejecutados los presupuestos que el Estado ha enviado a cada región o a cada entidad. Jerarquía de obtención del IAPS. Al aplicar su juicio, las entidades tendrán en cuenta los siguientes puntos, en orden de importancia. Está la pirámide, la NISP, ISP que está en temas similares y relacionados, definiciones, criterios de reconocimiento y medición, descritos en el marco conceptual de la NISP. Los pronunciamientos más recientes en otras instituciones emisoras de normas. Las prácticas aceptadas del sector público o privado.
El plan de implementación de las NICSP. ¿Cómo se ha implementado la NICSP en los sectores, en los gobiernos regionales? En este caso, en la región, el gobierno regional. En el 2021, el primer semestre, al segundo semestre, la preparación, transición, ¿no? 2022-2023. La transición es del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre del año 2024. Preparación de entidades, transición, post-atribución. Preparación normativa, fecha de adopción de la estados financieros, ¿cierto? Instrucción para el estados financieros, depuración contable, regulación actual, aplicación de la NICSP plena. Entonces quiere decir que desde el año 2021 ya se viene aplicando la preparación para ya aplicarse a nivel nacional las normas internacionales NICSP en los sectores públicos. La transición debe terminar el 31 de diciembre del año 2024, ¿cierto? Ha terminado. Corrección de errores de activos y pasivos en marcos de las normativas. Dice, el año 2020 aprueba la NICSP, versión 2020. La directiva del 3 del año 2021, ¿no? Sobre lineamientos administrativos del proceso modificado por la versión directoral 14-2020. Instructivo para declarar el inicio y la confirmación de las submisiones. Versión directoral 12, instructivo para el diagnóstico de las cuentas de activo y pasivo. 2021. El año 2021 también, versión directoral 13, directiva 04-221 sobre alineamientos contables para pasivos. Directiva 14 del año 21, instructivo para el registro cierre y presentación del modificado por la versión directoral 2022. Corrección de errores de activos y pasivos en el marco de la preparación financiera, información financiera en el sector público. El artículo 4.6 del activo texto único ordenado del decreto de ley 1438. El marco para la preparación de información financiera en el sector público son las normas de las NICSP, excepto en aquellas entidades a las que con naturaleza de características operativas les aplique un marco distinto. Esos marcos son adoptados conforme a las disposiciones que establezca la Dirección General de Contabilidad. Literal del numeral 6 de Dirección 005-2022. Conforme a la implementación progresiva del NICSP, en tanto, la Dirección General de Contabilidad Pública establece la regulación para la adopción plena. Las entidades deben preparar los estados financieros en base al Banco Central General. Entonces, en los cuales comprenden las directivas, controles y demás disposiciones, así como procesamientos técnicos en uso de disposiciones normativas de la Dirección General de Contabilidad. Correcciones de errores contables y ejercicios anteriores. Las correcciones de errores contables de ejercicios anteriores, que las entidades no hubieran reconocido la información financiera el 1 de diciembre en el ejercicio fiscal. Quedan comprendidas en el proceso de depuración y sinceramiento contable dispuesto en la Dirección General de Contabilidad Pública, mientras dure dicho proceso. Entonces ya las entidades están viniendo haciendo este proceso de la corrección de errores activos y pasivos en el marco, ¿cierto? De la depuración y sinceramiento contable. Implementación de las NICSP. Es el proceso integral que tiene por finalidad adoptar los NICSP a través de las etapas las etapas que se han venido dando. Literal del numeral 4.2 de la directiva número 003-2021. Etapa 1. Preparación y depuración y sinceramiento contable. Etapa 2, transición. Y etapa 3, aplicación. Corrección de errores contables, activos y pasivos. ¿Cómo se ha venido dando? Primero fue identificación de saldos, ¿cierto? Levantamiento de datos, estudios y evaluación, toma de decisiones y conservación. Entonces, la toma de decisiones tiene la titular de entidad, conservación, oficina de contabilidad, ¿cierto? Todos están involucrados en lo que tienen que trabajar en la depuración y sinceramiento contable. Ya se la primera etapa, ¿cierto? Entonces,
Ahí está clarísimo. Primero lugar, que saldos que tienen que depurar y sincerar, ¿no? Levantamiento de datos. Todas las involucradas, estudio de evaluación, toma de decisiones, titular de entidad y conservación, la oficina de contabilidad. O sea, las oficinas de contabilidad, todas las entidades públicas del Estado tienen que conservar todo lo acontecido durante esta etapa de proceso y depuración de sinceramiento contable. Implemento de la NICSP. Inicio. Año 2021 inicia, ¿no es cierto? Ejecución del año 22 al año 2023 finaliza. Conforma del marco NICSP de forma supletoria. Inicia la transición, puede aplicarse exención. Es la opción de la NICSP, ¿cierto? El año 24 ejecuta de transición. En el año 2025 sigue la ejecución de transición y aplicación a partir del año 2026. Es decir, que si el año 2025 estamos en plena transición de las NICSP. En el año 2026 ya estaremos se tendrá que estar aplicando a nivel nacional, entonces, entidades públicas del Estado, las normas internacionales de contabilidad pública del sector público a nivel nacional en todo el país. Rol de responsables para la atención del marco NICSP. Organización, titular de la entidad o delegación y autoridades administrativas. La Comisión Especial de Atención SED está representada por el titular, jefe de la Oficina General de Administración, jefe de contabilidad, jefes de áreas, personal de seguimiento. ¿Qué cosas la SED dice? Organiza y dispone a nivel de entidades adoptantes. Personal de seguimiento y evalúa resultados de ejecución de metas según las medidas preventivas o correctivas. Entonces, en el proceso de transición, Marco, hay responsabilidad de todito el personal, el pliego y quienes conforman, ¿no es cierto?, las comisiones centrales y especiales de transición. Se tiene que cumplir, porque esto es una ley que todos debemos cumplir, las entidades públicas del sector público del Estado, porque hay responsabilidad administrativa en caso de no cumplir. 3. Etapa de transición del marco de la NICSP. Planificación. Se establece acciones para transitar el marco NICSP, en la cual se exponen las metas de la transición del marco NICSP. ¿Cierto? Instructivo número 2. Entidad adoptante, ejecución. Realizar las acciones planificadas y preparar los soportes documentarios por plazo establecido. Culminación. Resultado final de la transición del marco NICSP cuando la entidad adoptante ha concluido con la ejecución, ¿cierto?, del instructivo número 2. Aplicación del marco en el año 2026. O sea, ahí están las etapas. El 1 de enero del año 2024, no el año 2025, ejecución y la culminación el 31 de diciembre del 2026. Diagnóstico de brechas contables. Proceso técnico. Diagnóstico de brechas contables. Marco NICSP, comparación, práctica contable, entrada del programa de transición. Las brechas contables vienen a ser todas aquellas situaciones en las cuales aún todavía no se ha diagnosticado, no se ha contabilizado, no se ha corregido los errores, ¿no?, que hay o que deben de ser ya contabilizados y procesados, ¿no?, para que los estados financieros hagan claros, precisos y concretos en aplicación del marco de decisión, ¿no es cierto?, aplicando las normas internacionales del sector público. Las brechas contables tienen que ser ya, y una vez solucionadas en ese tiempo, ya que debe ser aplicado el año 2026 a nivel nacional, la aplicación de la NICSP en todo el país. Proceso de transición en marco, diagnóstico de brechas contables. Aquí podemos ver sí o no. ¿La NICSP es aplicable en transacciones de entidades adoptantes? ¿Sí o no? ¿El principio del marco NICSP aplica a las transacciones de entidades adoptantes? ¿No o sí? No se requiere evaluación ni descripciones adicionales. La práctica contable anterior de la entidad adoptante cumple el principio total del marco NICSP. ¿Sí? No. ¿Existe brecha en el marco con NICSP y la práctica contable anterior? La Comisión Central describe la práctica contable anterior y la brecha contable.
O sea, todas las entidades del sector público, las entidades ejecutoras, tienen que analizar cuáles son sus brechas contables y dar solución a todas. Estructura de diagnóstico de brechas. Primero, el tema del ICP. Título tomado por el ICP, reconocimiento, medición, posterior, presentación, revelaciones. Párrafo, número del párrafo formado, tomado del ICP. ¿Con qué párrafos se va a hacer, se va a solucionar las brechas? Principio de marco del ICP. Tercer principio del ICP que posee el marco del ICP, incluyendo las disposiciones complementarias emitidas por la Dirección General de Contabilidad. La aplicación principio, sí o no. Aplicabilidad del principio, marco del ICP, las relaciones de identidad. Pregunta sobre el cumplimiento del principio. Principio del ICP planteado en forma de pregunta para fines de evaluación. ¿Cumple el principio, sí o no? Cumplimiento del principio, marco del ICP. ¿Existen brechas contables? Definición de la brecha contable respecto al principio de marco del ICP. Plaga contable anterior. Revisión de la plaga contable anterior que lo utilizó inmediatamente antes de la fecha de adopción. Revisión de la brecha contable. Revisión de las brechas contables respecto a la cada práctica contable anterior utilizada por el Estado. Entonces, estos objetivos de la etapa de preparación para el proceso de transición del marco de la ICCP. Tenemos los principios que tienen que ser aplicados a la financiación. Bien. En la ICCP tenemos, ¿cierto?, la presentación de estados financieros, en ISP2 estados efectivos, ISP3 políticas contables y cambios en las instituciones contables, la cuarta efectos de la variación en las tasas de cambio de moneda extranjera, ISP5 coste de préstamos, ISP6 estados financieros consolidados separados, ISP7 inversiones asociadas, ISP8 apreciaciones de negocios conjuntos, ISP ingresos apreciaciones con contraprestación, ISP10 información financiera en economías internacionales. ISP10 información financiera en economías internacionales, ISP11 contrato de construcción, ISP2 inventarios, ISP13 arrendamientos, ISP14 hechos ocurridos después de la fecha de explotación, ISP16 propiedad de inversión, ISP17 poder de planta y equipo, ISP18 información financiera por segmentos, ISP19 producción de precios contingentes, activos y contingentes, ISP información financiera revelada. Entonces, ahí tenemos todas las ISP que se van a aplicar a partir del año 2016 en todo el país a nivel nacional. Bien, estimados colegas, como ustedes han podido ver ahí, es necesario pues de que se vayan aplicando las normas internacionales de contabilidad y que han habido ya las etapas respectivas para que el año 2026 se aplique a nivel nacional en todo el país las normas internacionales de contabilidad. Se pide pues a todos los colegas que vayan ya adaptándose y viendo sus brechas contables a fin de ir solucionando los problemas que acarrean y que sean presentados en forma clara, concisa y concreta este año 2024, 2025 y el año 2026 para ser aplicado en todo el país. En ese sentido, estimados, solamente el día de hoy hemos visto un poco las normas internacionales que deben ser aplicadas, que tiene que haber una entrega total de como contadores tener en sí la información clara, concisa y correcta de acuerdo a las normas internacionales. Solamente algo quisiera decir a todos ustedes, que es necesario y es claro que hay que tener cuidado en la presentación del estado financiero. Se puede notar que muchos de los colegas contadores entregan sus estados financieros y solamente informan en forma general los saldos de ciertos respectivos, pero no hay un análisis concreto de cada saldo. No es posible que se presenten estados financieros o cuentas con 1.20 de saldo o cuentas de millones por cobrar o por pagar, por ejemplo, cuentas por cobrar, ¿cierto? Por 1,5 millones de soles del año 2014 hasta la fecha, cuentas por pagar a proveedores
de los de años pasados, de hace más de 10, 15 años, y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque eso determina que no hay un análisis respectivo de las cuentas. Por ejemplo, he podido visualizar en varios estados financieros que existen cuentas, por ejemplo, eh, viáticos, ¿no es cierto?, a los trabajadores, viáticos al personal, que hasta la fecha no han sido rendidos. En ese sentido, ¿no? Dice, hay cuentas por cobrar, millón y medio de soles. Se les pregunta, ¿de qué tiempo vienen esas cuentas por cobrar? Desde el año 2013, 2014, 2020. Pero, colega, usted no ha aplicado nada. No es que así está. Los colegas, ustedes, colegas, tienen que hacer lo siguiente, colegas. Tienen que aplicar las normas y aplicar las leyes, las directivas que existen y emanan en, en los ejecutivos contables. Por ejemplo, en cuentas por cobrar. Se puede apreciar que hay cuentas por cobrar en algunas unidades ejecutoras de 1.500.000 soles, y el próximo año solamente aparece nuevamente ya la cantidad, por ejemplo, 50.000 soles menos, 20.000 soles menos. Entonces, eso quiere decir que no hay un trabajo concienzudo de análisis o de recuperación de estas fuentes, o no se ha aplicado tampoco el sinceramiento contable, la depuración y sinceramiento en casi ninguna cuenta, y se sigue arrastrando saldos que ya no deben existir en estados financieros, distorsionando la información financiera en todos los estados financieros que se están presentando. Yo, desde acá, colegas contadores, les pido por favor que tengan cuidado. Por ejemplo, en las cuentas propiedad, planta y equipo se ve muchos millones de soles que aparecen, una cantidad inmensa, ¿no? Pero no hay análisis. Se mantienen los mismos saldos y eso no es posible. O tenemos también los inventarios, que tampoco se está trabajando, se está analizando, ¿no? En ese sentido, desde acá les pido, colegas, que se apliquen y de que se haga un buen trabajo, ya que el estado financiero que se está elaborando y entregando no están cumpliendo con la normatividad para que haya una buena información financiera, y sobre todo los estados financieros sean claros, consistentes y estén de acuerdo a la realidad. Solamente desde acá pedirles a todos ustedes, por favor, esto solamente es una parte introductoria, no está, la verdad que el tiempo es corto, pero ya cuando analicemos las NIC 17, las NIC 12, las NIC 3 y las NICs internacionales, vamos a ver en forma ya más clara, más precisa, cómo hay que trabajar y qué cosas nos dice cada uno de ellos. La NIC S1, por ejemplo, de pretensión de estado financiero, dice claramente que tiene que revelarse todo de forma detallada. Que tiene que haber, ¿qué cosa? Tiene que haber, si por ejemplo tenemos saldos por cobrar o saldos por pagar, tenemos que así claramente, mediante el detalle, revelar de forma clara la relación exacta. Si tengo cuentas por cobrar de viáticos o rendiciones, tengo que poner ahí a quienes entregué, qué fecha, con qué cobrante de pago y cuándo debió ser cancelada. De esa manera, aplicar en forma clara las normas internacionales y los instructivos contables y las directivas que emanan, ¿no?, para la recuperación de estos dineros, de esos montos que están inflando los estados financieros. Así también en las cuentas por pagar. Tiene que haber también allí una relación a quiénes se debe, cuánto hay que pagar, en qué fecha, a quiénes se está debiendo y de qué año son esas deudas. ¿No es cierto? Y hay instructivos que nos dan la salida para poder nosotros ir ya depurando y dando los saldos claros en los estados financieros. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que las nuevas instituciones nos van a permitir. ¿Ya? Por ejemplo, en la NIC 17, propiedad, planta y equipo, se ve también bastantes montos altos que ya no deben estar figurando en los estados financieros de muchas unidades, ¿no? Por ejemplo, en lo que es educación, por ejemplo, se ve bastantes edificios, construcción de aulas,
colegios que están en diferentes caseríos y no se ve pues allí un trabajo especial, no hay inventarios de esos. Por lo tanto, decía mantener una información que ya debe ser depurada, saneada, para que ya sea un estado financiero real, claro y conciso. Solamente, ¿no? Agradecerle por haber escuchado. Ahí está todo, el material se les puede enviar y porque cada uno de ellos es bastante amplio, ¿no? El compromiso de hacer un curso, ¿no? A nivel regional para todos ustedes sobre las normas internacionales que próximamente el colegio lo va a hacer para efectos de que tengamos más claro cada NIC, cómo se aplica y cómo debe ser, ¿no? En los asientos contables que todo el mundo debe saber. Solamente hay algo. Conocer el plan contable gubernamental, conocer la estructura y también capacitarnos en lo que es en las nuevas cuentas contables que han ido apareciendo de acuerdo al requerimiento de las normas internacionales. ¿Es cierto? Entonces, eso es importante y saber cuándo se emite y cuándo se acredita. Cada entidad financiera o cada entidad del Estado, no regional, tiene que aplicar criterios, hacer análisis y nuestros hicimos colegas capacitados y analizar las cuentas. A veces tenemos cuentas, está exacto, está bien, dicen todos, sin embargo, no es lo correcto. No es solamente decir, ya está, aquí está, a cuadrado, está exactito. No es así. Esos montos deben ser analizados, deben ser bien controlados y deben ser sustentados con documentos probatorios para que los estados financieros arrojen la realidad, tengan consistencia en la información financiera. Por mi parte sería todo y eso ya no a escuchar algunas preguntas con respecto al tema que hoy día se les da como introducción a las normas internacionales. Muchas gracias. Bien, colegas, necesitamos o invitamos a los colegas para que efectúen las preguntas sobre el tema que se ha tratado, normas internacionales de contabilidad del sector público aplicados al gobierno regional de Ucayali. Y más, gracias, nice. Daniel Martínez. Bien, colegas, es compromiso del Consejo Directivo en el mes de octubre y noviembre efectuar el curso de divulgación de las normas internacionales de contabilidad y quedó pendiente con los entrenadores que ha formado la Junta de Decanos. Posteriormente a este mes del contador vamos a hacer la programación y la difusión de este curso de normas internacionales de contabilidad del sector público que tendrá a cargo los entrenadores formados por la Junta de Decanos. Colegas, no sé si hubiera alguna pregunta. De no haber ninguna pregunta, agradecemos al expositor. Les invitamos el día de mañana viernes para el curso Peritaje Contable, denuncias por delito contra la administración pública en agravio del Estado, que estará a cargo de los colegas Rómulo Vargas, perito con amplia experiencia, y del colega Edwin José Chocano Figueroa. Colegas, muy buenas noches, muchas gracias.